lo bautizamos, ¿no? El coxi. Sí, el rato va a entender. Ajá. Bien, primero, es muy fácil que vean durante toda la literatura que le llaman invasivas, no es correcto. Si hablan bien español es invasor, ¿no? Aunque el término de invasiva aparece por todos lados, pues está incorrectamente dicho. Bueno, ¿qué cosa es una IFI? ¿Y por qué este término le gusta mucho a los infectólogos? Y por eso tomé esa situación. Una IFI quiere decir infección fúngica invasora. Y para no decirle así el término tan largo, se dio en crear este término de IFI, que es muy americano. Esto es como poner la nomenclatura de una forma más sencillita. Entonces, IFI. ¿Cualquier infección es una IFI? No. Una de las cosas que es fundamental para esto es que haya oportunismo. Es decir, y dos, que el paciente esté inmunodeprimido. Es decir, si el paciente tiene esas dos condiciones, por ejemplo, si un paciente está sano y le adquiere la enfermedad como la anterior, la coxi, ¿es una IFI? No, porque el paciente no necesariamente estaba inmunosuprimido. En cambio aquí, sí todas van a tener esto, ¿no? O bien, si no está inmunosuprimido, si está en un estado crítico, ¿no? Entonces, esas son las condiciones para que yo marque una especie. Y el problema es que esto ha aumentado en gran cantidad. Y ahorita les voy a ir mostrando. Voy a hablar un poquitito, por la tendencia del auditorio, a hablar sobre la epidemiología, pero sobre todo en el diagnóstico de la sífilis. En eso es donde voy a comentar algunas situaciones de lo importante que es esto. ¿Cuáles son las sífilis que se presentan? Bueno, del lado izquierdo están lo que serían las más frecuentes. La más frecuente sería probablemente la cándida, obviamente entender que es la enfermedad micótica más desarrollada, pero también marcar, por ejemplo, ¿por qué no pongo a la cripto de manera importante? Porque la cripto solamente tiene un nicho, que es el paciente VIH. Entonces la quito de aquí porque no lo coloco como crítico. El paciente VIH ya no es crítico, qué bueno, ya más bien pasó a un paciente que muere con condiciones de paciente de enfermedad ya a largo plazo. Pero sí pongo dos enfermedades, la aspergilosis y mi superconsentida mucormicosis, que yo voy a hablar un poquitito al final de esto. Y lo nuevo sería las emergentes, y entender como emergente algo que sale nuevo, que son las que son blancas y las que son negras. El término blanco quiere decir hialo. Hialo quiere decir claro. Y perdón por lo que voy a decir, por si voy a ofender a alguien, pero negro quiere decir feo. Perdón. Pero feo y fomicosis, porque fallos quiere decir negro. Yo, por ejemplo, soy feo. Al final de cuentas, soy más, evidentemente, más negro que claro, soy feo. Entonces, al entender esa situación. Entonces, queda ahí. Hay trabajos hechos sobre esto. Me gusta mucho este trabajo del profesor David Denning. David trabaja en Inglaterra, pero es el representante de la ONU para hacer estudio de todo esto. Y miren cómo va haciendo el marcaje. Es muy bonita la gráfica. A las mujeres les gusta mucho esto porque traen colorcitos moraditos, ¿no? Entonces ahí pueden ver muy bien. Y aquí pongo las enfermedades que me importan, ¿no? Por ejemplo, la aspergilosis me importa de sobremanera. Hablar de mucor, que ahí está. Cripto, que dije que no voy a hablar. Eso lo dejo para otra vez. Las aspergilosis invasoras y las que están surgiendo como nuevas, que sería la coxi, que ya la hablé ahorita, y la histoplasmosis, que eso sí, mamerita. Eso es de lo que hay en el Caribe, el histoplasma. Ese sí es un problema, y un problema serio, ¿no? Entonces hay que entender esa situación. ¿De qué nos vamos a tener las enfermedades? Miren, en este trabajo me gusta mucho qué es lo que tiene Europa, qué es lo que tiene África, Asia. Asia tiene el mayor reporte, porque evidentemente si uno piensa en Asia, tendrá que pensar en dos países. Primero, en la India, que es un país con muchísima pobreza, con condiciones climatológicas muy particulares, y si a eso le agrego China, wow, son los dueños prácticamente de todo. ¿Y cómo estaría Norteamérica? Nosotros somos parte de esto. En realidad no nos consideran Norteamérica, nos consideran más bien Latinoamérica. Entonces estamos como aquí. Pero esto es falso, porque esto es lo que se reporta. Y una cosa es lo que se tiene y otra cosa es lo que se reporta. Entonces, entender. Entonces, ahora ha habido como una especie de aclarar epidemiológicamente bien por todos lados. Y quiero que vean dónde está México.
México tiene, yo lo siempre he dicho que es un crisol donde todas las enfermedades hay. ¿Cuál es la única que no tenemos? Es esta enfermedad que se da en esta zona que está morada, que está alrededor de Chicago, de los Grandes Lagos, de parte del Canadá, que se da una enfermedad que se llama blastomicosis norteamericana. Es la única que no tenemos, de ahí tenemos todo. Pero ¿qué creen? Lo que no tenemos, lo importamos. Entonces, por ejemplo, para muestra un botón. El día de ayer le venía yo platicando en los agradables 2 horas que hicimos de Monterrey para acá, de un paciente que tenía yo que vivía ¿en dónde? En Chicago. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Idea de lo que vamos a enfrentar, aunque no lo tengamos. ¿Me entienden? Uno tiene que estar capacitado para hacer diagnósticos de todo tipo. Me gusta mucho este trabajo porque ella es mexicana. Y esto es como con respecto a lo que preguntaba de las estadísticas. Este es un trabajo hecho por la doctora Dora Corso. No sé si puede enfocar. ¿Sabe qué? Yo creo que es más bien del enfoque. No de eso de allí. Yo creo que está allí el problema. ¿No? Ahí está, más o menos, ¿no? Le agradezco. Entonces, mire, por ejemplo, ¿qué va a haber en México? Aspergilosis, obviamente histoplasmosis, cripto con el VIH, y vean dónde aparece cocci de una manera muy importante, e histoplasma también de manera como francamente importante. Entonces ahí voy teniendo las enfermedades que me van a marcar. ¿Quién es la reina de todo? La reina de todo, Cándida. Cándida va a ser la reina. De hecho, hoy tienen un curso y me da mucho gusto porque eso es una cuestión que lo que yo no diga se va a puntualizar. Esta es una estadística que yo hice en mi propio hospital. ¿Es válida? No lo sé, pero es un hospital de concentración. Es un hospital de concentración, el más grande de México, y que recibe paciente abierto, es decir, que puede entrar cualquier tipo de paciente. ¿Qué es lo que vemos? Pues en la número 1 va a ser Cándida en un 40%. Pero como vemos, por ejemplo, paciente VIH, también tenemos un serio problema con histoplasma, Aspergillus, mucor en un 10%, y lo blanco y lo negro estarían en números pequeñitos. Yo por eso no lo voy a tratar, eso porque son números suficientemente pequeños como para no tratarlos, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer un diagnóstico de una IFI, ¿qué debo hacer? Esta es una diapositiva que me marca todo lo que debo hacer con un paciente, sobre todo la gente que está en el laboratorio. Debo hacer un examen directo o tinciones o histopatología, eso es fundamental, entonces, ¿no? Después, debo aislar el hongo. El hongo no solamente lo debo aislar, porque eso me marca la enfermedad, es el gol estándar de la enfermedad, es como venía la pregunta de Juan de Dios, que decía que tengo que tener, pues si tengo el aislamiento, es el doble candado, vi el hongo y lo estoy aislando. Pero no solamente, ¿se acuerdan de esa frase que dice, tengo los pelos de la burra en la mano? Dicen en México, no, tengo a la burra en la mano. Entonces eso es aislado. Y otra cosa es que si yo aíslo el hongo, puedo hacer las pruebas de susceptibilidad. ¿Ya? Hoy van a hacer algo sobre eso, sobre la resistencia, porque una cosa es que tengas el hongo y a que es sensible, entonces ese es otro problema. Segundo, lo puedo identificar de forma convencional, depende de lo que ustedes tengan. Si yo no tengo dinero, puedo irme convencional, si ya tengo biología molecular o si tengo proteómica. No sé si saben lo de proteómica del maldito, digan sí o digan no. No, ok, para yo dedicarle algunas palabritas más adelante. Entonces, pruebas serológicas, obviamente, como la pregunta que me hacían, de qué es lo que debo medir, pues puedo medir antígeno o anticuerpo o biomarcadores, en algunos casos. No todas las enfermedades tienen biomarcadores. Y las genéticas, un PCR sería lo indispensable. ¿Todo esto se tiene en algún hospital? En algunos sí. Por ejemplo, a mí me gusta mucho pensar en el Instituto Nacional de Nutrición, con el cual yo mantengo muchísimas relaciones y una cooperación, que prácticamente tiene todo, casi todo. Lo que no tiene son buenos pacientes como los míos, ¿me entienden? Entonces les falta algo. Entonces, ¿es esto ideal? ¿Es esto utópico? Tener todo esto es exactamente igual que tener el marido ideal. ¿Hay marido ideal? No lo hay. Ya ven, alguien tiene experiencia allá atrás. Se ve claramente que no hay marido ideal, hay utopía, ¿no? Ese es un marido ideal, ¿no? Entonces, a ver, pensemos en el marido ideal. Que sea efectivo, que sea rápido, que perdure en los tejidos blancos, que sea de bajo costo, que no sea tóxico. Pues no lo hay. O sea, es difícil que lo haya. Ok. Quiero comparar con las más o menos las fechas que ustedes nacieron. ¿Qué pasaba por 1990? Por 1990 todo lo que hacíamos era exámenes rutinarios de pura micología.
No había cultivos cromogénicos, no había biomarcadores, no había PCR, no había proteómica, ¿no? ¿Cómo vivimos en eso, en esa época? Pues no lo sé, pero hacíamos diagnósticos. Entonces, al final de cuentas, si les falta técnica, que sobre imaginación, digo yo. Hoy, ¿con qué contamos? ¿Qué ha aumentado en los años después de los... Tenemos tomografías, eso es una gran ventaja. Tenemos microscopía de fluorescencia. Los medios cromogénicos a mí me encantan. Es una manera muy fácil de identificar los hongos. Hoy lo van a ver en la tarde. Tenemos métodos de susceptibilidad. El PCR, que nos vino a solucionar todo el problema, hoy por hoy todavía sigue siendo el gold estándar para todo. Algunos biomarcadores siguen creciendo. Ahí luego les voy a platicar un día de lo que estamos haciendo ahora con Japón, que es muy interesante. El maldito la proteómica y lo que llegó hoy por hoy, que es una prueba muy rápida y muy barata. Y que, ¿qué creen? Cualquiera lo puede hacer. Entonces eso es el lateral flow o flujo lateral, que es lo de hoy. Es decir, esa es una prueba casi como de farmacia, ¿no? Pues hay que entender eso. Entrando ya en materia, voy a ir planteando. La cándida es la número 1. Sobre todo me interesa no la cándida de piel, esa no me interesa. Me interesa la cándida diseminada y la fungemia. Entiendan como fungemia a la infección que llega a la sangre. Entonces, ¿quiénes son los que causan esto? Pues generalmente va a ser albicans en un 40%, a 60%. Les voy a decir algo, cuando reportan cándida albicans es una buena noticia, porque generalmente la cándida albicans es sensible, ¿no? Entonces eso es bueno. El problema es lo no albicans, todo el gran grupo, y la aparición en el mundo de cándida auris como el gran problema. Ahorita les voy a platicar que además tiene que ver con Monterrey. Entonces sigue siendo un problema serio de diagnóstico. Pueden ver los números, hasta el 20% de todas las septicemias son de cándida. ¿Y saben cuál es la única septicemia que crece? La de cándida. ¿Por qué? Porque estamos controlando a las bacterias, pero no a los hongos. Entonces alguien lo tiene que aprovechar. Y hoy por hoy, ¿saben lo que significa? Que hacen un algoritmo. Por ejemplo, se llama Candida Score. O sea, aquí lo pueden ver. Candida Score quiere decir, si tienes tal prueba, tal otra, probablemente tengas cándida. Si tienes esto, tal otra, posiblemente tienes cándida. ¿Oyeron los adjetivos que usé? Posible, probable. Un algoritmo es el fracaso de la micología. Significa que no estás ni viendo el hongo ni lo estás aislando. Entonces, cuando se están haciendo algoritmos de algo, es que algo está fallando. No sé si por cierto, este Candida Score, que es una maravilla, es hecho un mexicano. Un mexicano es el doctor Luis Ostrowski, que vive en los Estados Unidos, en Houston, pero es egresado de la UNAM, de donde yo fui egresado, y es egresado del Instituto Nacional de Nutrición. Es una gente muy inteligente, brillantísimo. Y entonces, al final de cuentas, pongan las 3 P's, posible, probable y probado. Cuando estaban en la secundaria decía, creo que fulanito quiere contigo. ¿Cómo lo coloco, catalogo eso? Posible. Si ustedes encuentran en su cuaderno las letras de ustedes y la del fulanito con un corazón y una flecha que lo cruza, es probable. Y si ya les dieron un besito, es probado. Aunque ese probado no sea muy bueno. ¿Me entienden? Entonces hay que entender cómo vamos avanzando en esto. Entonces les voy a explicar cuál es el problema de esto. Quiero que vayan viendo un buen laboratorio, un extraordinario laboratorio. ¿Saben cuántos porcentajes de cultivos saca de sangre? 50%. ¿Y qué hago con los otros 50? Los otros 50 entran al algoritmo. O sea, ¿me entienden cuál es la problemática? Claro, yo quiero ver las pseudohifas, las levaduras, pero el cultivo eso. Y miren, les voy a platicar, ahí les va. ¿Cómo subir el número de cultivos? Es bien fácil. Miren ese trabajo del profesor Cuenca, que ahí está la referencia. Dice, ¿quiere usted manejar? Les voy a mostrar la gráfica para que lo entiendan bien. Ahí va. Si usted toma 5 mililitros, ¿cuántos cultivos positivos da? Ya se los dije, 50%. Si usted toma 20 mililitros, sube a 70. Si toma 40 a 89 y si toma 60 mililitros, 98. O sea, lo importante no es el tamaño, es el volumen. Si suben volumen, van a llegar al diagnóstico. Ahora viene el problema. ¿Cuántos pacientes aguanten 60 mililitros que se les quita? ¿Cuántos? Si uno tiene un laboratorio, cuando le quita 5 mililitros, el paciente está refunfuñando. Y más si es hombre. Los hombres son lo más lloricones que hay. Me incluyo.
¿Me entienden? Las mujeres aguantan un piano, los hombres, me va a quitar sangre, ¿no? O sea, es terrible. Entonces, esto es algo hipotético, que es una solución, pero es un problema de fondo. ¿Cuándo da un examen directo? Vean, aquí están los eritrocitos, y no sé si logran con flechitas, les marqué una cándida. Hijo, está bien difícil de verlas. Pero el cultivo, cuando yo veo esto en mucosas, puedo obtener, y si tengo el cultivo, miren ustedes los medios cromogénicos, que son una maravilla, porque por lo menos me identifican las 5 o 6 especies más frecuentes, ¿no? Para mí los medios cromogénicos tienen muchísimas ventajas, que más adelante se los voy a ir mostrando cuál es la que yo veo más importante. ¿Se acuerdan de la pregunta de cómo voy a teñir? Esa pregunta, pues ahí está. Pues puedo, dependiendo si tengo tiempo y dinero. Si tengo dinero y tiempo, puedo teñir en paz. Si ustedes trabajan, por ejemplo, con citopatología, un Papa Nicolau, miren qué bonita esta atención con Papa Nicolau. Está muy bonita como para diseño de vestido, se ve muy lindo, ¿no? Como para graduación, ¿ya? Pero quiero mostrar la realidad de los pacientes. Este es un paciente típico de unidad de cuidados intensivos. Lo ven, diabética, descompensada, con un problema muy serio. Y vean ustedes todas sus afecciones de las mucosas y semimucosas. ¿Ustedes creen que la cándida no va a brincar rápido a sangre? Pues claro. Entonces ese es el problema de esos tipos de pacientes, ¿no? ¿Y cuál es el problema en la sangre? Aquí se los pongo en estas 4 maravillosas fotos. Es la organización de un biofilm. Porque los pacientes que están en unidad de cuidados intensivos, lo primero que se les pone es un catéter, ¿ya? Y el catéter es la gran solución, pero es el gran problema, ¿ya? Porque, ¿nunca han visto a los maestros allí de Oaxaca, de la sección 22? Como soy tan lejos de Oaxaca, puedo hablar. Entonces, esa sección son terribles, ¿ya? Ese es un biofilm. Todos lo organizan, todos se juntan, tapan las carreteras, ese es un biofilm. ¿Y qué hay que hacer con un catéter central que tiene un biofilm? Es como el novio que pega. De inmediato retírenlo. ¿Oyeron mi consejo a las niñas? Es que me pegó nada más hoy. Retiren ese catéter. No hay problema para eso. Quítenlo a otro catéter. ¿Entienden? Entonces eso es un ejemplo muy claro. Catéter que se forma un biofilm, catéter que hay que retirar. Esa es la regla. Así de fácil y de sencillo. Ahora, miren lo que pasa con un catéter. Miren, ese es un artículo que me encantó por ahí. Ahí está el catéter, ahí está el biofilm, las cándidas entran para todos lados y miren a todos donde se puede ir. A toda la pared abdominal, a hueso, a cerebro, a ojo, a corazón, a riñón. Es decir, se pueden diseminar para todos lados. Por eso se llama candidiasis diseminada. Es el gran problema que puedo tener. Ahora miren ustedes las ventajas del medio, los cromogénicos. El cromogénico, ¿cuál es el único defecto que puede haber? Que sin el laboratorio hay un daltónico. ¿No me entienden? ¿Cómo hago yo ver los cromos? ¿Sabes quién me los lee? Las mujeres. Porque no sé si saben que las mujeres ven más colores que los hombres. Yo tengo en el laboratorio a Jazmín, Javier y Marco y yo somos hombres, ¿no? O sea, y al final de cuentas Jazmín ve más colores. ¿Saben cuántos tipos de rojo ven las mujeres? 7 tipos de rojo. Y de verde ven 40 y tantos tipos de verde. Yo veo verde, punto, ¿no? Verde, a ver, pensemos. Verde bandera, verde sopapo, verde aguamarina, verde limón, verde marihuana. La marihuana siempre verde marihuana, ¿no? Okay. Entonces que lo lean las mujeres, los crops. Entonces, fíjense, lo que a mí me gusta es eso. ¿Qué hospital trabajas? ¿Qué cándida tienes? Yo puedo estar en un hospital que no es la cándida que predomina en otro. Tienen que conocer antes me gustaba mucho que se llamaba flora y fauna. Y funga deberíamos de ser también. ¿Cómo es? Fauna, flora y funga. Debemos conocer nuestras cándidas para saber qué es lo que tenemos en general. Pero otra vez a la doctora que le gustaba la cuestión de las estadísticas, este trabajo es una maravilla. Es un trabajo liderado por la doctora Rocío de la universidad, aquí está su nombre, donde reportan todo lo que hay en México. Y me gusta mucho, este es el general de por área, oral, genital, cutánea, pero la que a mí me interesa por hoy es ver la que en general estamos viendo en los casos sistémicos. No sé si lo traigo esa foto. Problema de las cándidas, como de la micología, es que cada vez que se le encuentra una forma sexual hay que cambiarle el nombre. Y esa es la gran complicación de la micología, pero la gran complicación. Y por eso uno odia a los maestros. O sea, yo no se los digo, ahí los pongo y hay que odien al maestro, no me interesa, ¿no? Y entonces voy a ponerles algún ejemplo. ¿Para qué me gusta el cromo? Miren para qué me gusta el cromo.
Ven a la paciente, es una paciente que debutó con VIH, ¿ok? Ahí lo pueden ver, 34 años, llegó con 51 células y 180,000 copias, estaba muy mal, y por eso vean la candidosis que tenía. Pero quiero que vean abajo en el cultivo, albicans más glabrata más crusei, wow, y de hemocultivo glabrata. No sé si me están captando lo que quiero decir. Tienen 3. ¿Qué medicamento van a seleccionar? Pues el que le pegue a las 3. Entonces por eso me sirve el Crohn. El Crohn me puede permitir ver superinfecciones, ¿no? Y además aquí, ¿cuál de las 3 fue la más brava? La glabrata, porque fue la que brincó. Entonces hay que entender que ese es el manejo que yo tengo que dar con eso. Pruebas de susceptibilidad de parchecito, bueno, no son las más ideales, pero son algo. Y por lo menos me pueden plantear, es una prueba para mí, las de discos y tiras son cualitativas, pero me dan una información por lo menos, ¿no? Si quieren hacer algo serio, es hacer cualquiera de los 2 métodos, el EUCAST, que es europeo, o el NCCLS, que es americano, que es el que se hace generalmente. En Monterrey, aquí la doctora Gloria González, del universitario, es la persona, el gurú de las pruebas de susceptibilidad, ¿me entienden? Es la punto de referencia. Yo mando todo con Gloria y verdaderamente tenemos datos muy precisos, entonces esa es la gran ventaja. ¿Y qué es lo que me mide la resistencia? Vean, por ejemplo, Anfo-B. ¿Se acuerdan del Anfo-B? ¿Se acuerdan que les dije que la Anfo-B era muy efectiva? ¿Se acuerdan que les dije que a pesar de lo tóxico era muy efectivo? Miren cómo lo voy a leer rápido. ¿Qué quiero ver aquí? Barritas grises y rojas. Grises albicans, rojas glabrata, que me importa. En 2003, todo de este lado. En 2004, todo de este lado. En 2010, todo de este lado. No hay mucha resistencia a Anfo-B. ¿Me entienden? Porque les dije que era muy efectivo. De hecho, la Anfo-B, ¿se acuerdan cuánto les dije que tenía en el mercado? 60 años. ¿Cómo me imagino la anfotericina B? Como una señora vieja, de 60 años, pero buena. Que uno le pone un poquito de Botox, un Restylane, lo viste bien, lo saca al mercado y levanta lo que sea. ¿Me entendieron lo que es la Anfo-B? No hay mucho problema de resistencia. ¿Quieren entender cómo va la resistencia? Miren, esta tablita se me hace maravillosa. Este es, de veras, si uno quiere aprender resistencia de lo de hoy, el día de mañana puede cambiar, pero quiero que vean. Miren, aquí pueden ver, por ejemplo, glabrata es un problema, porque ahí estamos viendo. Pero vean albicans, todo verde. ¿Se acuerdan lo que les dije? Si es albicans es buena noticia. Aquí, por ejemplo, crusei, tengo problema con el fluco y con la 5-fluorocitosina, y entonces depende el sapo, es la pedrada, depende la cándida, la resistencia que va generando. Entonces esto tengo que encontrar este problema. De hecho, ahora, para medir biomarcadores de cándida, que son otras cosas que más, utilizar mananos y glucanos, yo les pongo tache porque son caros y no son tan buenos. Pues, ¿para qué gastar en algo? Y en cambio, si mido un PCR, 92% de sensibilidad con 95% de especificidad, a mí se me hace una maravilla. Pensemos en un hombre o en una mujer. Es guapo y solo para ustedes. ¿Me entendieron cómo funciona? Porque hay veces que es guapo, muy guapo, pero no solo para ustedes. Entonces es tener mucha sensibilidad pero poca especificidad. Se lleva la palomita, obviamente el PCR, lo puedo tener. Entonces el PCR, la gran ventaja que podía hacer. Y hay algunas especies que solamente se identifican por PCR. Más adelante lo voy a plantear esto, ¿no? Lateral flow, esa prueba que se los voy a enseñar por primera vez. Esto, fíjense que lo diseñaron de esta forma, es muy sencillito. Pusieron en la plaquita, en un disquito aquí, en una pluma, los anticuerpos. Le pusieron un estabilizador y si yo pongo cualquier fluido, me va a marcar, va. ¿Lo he visto esto? Claro. ¿Cómo hacerse una prueba de embarazo? ¿Cómo se hace una prueba de embarazo? Con una pluma, simple y sencillamente, así de fácil. Ok, ¿quieren ver cómo funciona? Ahí está. Me voy a bajar porque ya se están durmiendo. Yo sí bajo, no van a dormir. Ya nada, Ricardo me va a ver más de frente. Me voy a tener bien grabado aquí. Pueden ver cuando vean las dos banditas, es una prueba positiva. ¿Saben cómo se hace? Se pone, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo cualquiera de esos microorganismos, que es este, aspergillus, criptococo, una cándida y un histoplasma.
Yo pongo una pruebita de por ejemplo, tengo líquido cefalorraquídeo, lo pongo en el pocito, aquí, pongo en el pocito, pongo mi reactivo y espero un ratito, pongo un estabilizador y en 10 minutos tengo la doble banda. Vengo, súper rápido, ni siquiera necesita ser técnico, ni técnico, ¿oyeron eso? Entonces, hoy por hoy, esto fue diseñado para Cryptococcus neoformans en África. ¿Cuánto cuesta? Pues la pregunta. Cuesta $12. Súper barato. A mí $12 pagable. O ya lo estamos haciendo en el laboratorio. ¿Cómo es que dice la frase mexicana? No era mula, la hicieron, ¿verdad? Que sí lo saben. Tanto golpeamos a las cándidas, que ya una refunfuñó. Y la que refunfuñó se llama Candida auris. ¿Por qué auris? Porque viene del oído. No significa que afecte el oído, sino que allí nació, ahí lo encontraron por primera vez. Y miren lo que voy a decir de auris. Cuadros diseminados y congenias, multiresistente a los tratamientos. ¿Saben cómo le dicen en los Estados Unidos? Superbug le llaman. Bug quiere decir bicho, o sea, como el superbicho, o sea, lo que va a venir. ¿Quieren ver el porcentaje? 40 a 70% de muerte. ¿Cuánto daba el COVID? 3 o 4%. Estamos hablando de un microorganismo verdaderamente complicado. Y además es un problema identificarlo, nos equivocamos con muchísima facilidad. Entonces, Candida, por eso le dice el superbug, ahí lo pueden ver ahí claramente. Miren, cosas que encuentro en la literatura. Si se vuelven a dormir, vuelvo a bajar. Entonces, otra vez, ahí va. Miren lo que me encontré en la literatura. Estos son los síntomas de Candida auris, el hongo que pone en alerta al mundo por posibles causas de mortalidad. Está bien. Pero vean Candida auris y ponen un penicilio. De entrada, el que escribió esto no tiene ni la menor idea. Pero además dice, Candida auris alerta por el hongo súper resistente, pero la que más me encantó fue esta. Miren ustedes, dice, la OMS alerta seriamente de Candida auris, un virus que suele matar. Yo un virus ya me muero, o sea, ¿pues qué tiene que ver un virus con es como confundir la plática anterior con esta? No tiene nada que ver, ¿me entienden? Entonces hay que captar esto. Miren la resistencia. ¿Se acuerdan de Anfovet? Pues ya hay 35% de resistencia. Entonces no es tan... A Fluco, el que más se usa, 93%. A Voriconazol, 54%. Cepas a todos, 4%. Es un problema. Es un problema que no sabemos cómo lo vamos a solucionar. Quiero pensar que la industria farmacéutica está diseñando nuevos medicamentos. Voy a poner el ejemplo de, miren cómo el número de casos que se está disparando por todos lados. Por todos lados está disparando. Vean todos los reportes, cómo van para arriba. Este es el penúltimo mapa que aparecía. Miren ustedes los Estados Unidos, vean Canadá, vean Colombia, vean Venezuela, y México, tan pegadito a los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo es posible? Estas son las cepas, hasta que salió este reporte. ¿Ya? ¿De dónde creen que es? De Monterrey. Entonces, claro, era lógico que estuviera en Monterrey, porque estamos tan cercanos a Texas. Entonces tendría que pasar el hongo de alguna manera. Entonces, ahí está, puntito para Monterrey. ¿Ok? Se pueden ver perfectamente bien. De este caso, les voy a explicar cuál es el problema de Candida auris. Que los equipos automatizados no lo detectan. Miren todas las equivocaciones que dan. Con todos los métodos. Estas lo identifica con API, con API20, con Vitek, con Maldi, Candida moloni, con Maldi Bruker, con Candida moloni. Parece que Candida moloni es una prima, por eso se confunde. Es como cuando le dicen, te vi ayer, no, era mi prima. Se parece, pero no son iguales. Entonces hay un problema. ¿Cuál es la identificación? Para acá, PCR. ¿Okay? O maldito. Pero quedamos que Maldi no sabía. Acá flujo lateral, eso ya lo vi. Ese es el maldito. A ver, les explico un poco del maldito. ¿Quieren que yo use de modelo a Ricardo para explicar el maldito? Okay. Ay, quédese ahí está usted bonito ahí. Sígame grabando. Vean vean, esto es un rayo láser, ¿ok? ¿Lo ven? El rayo láser. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer para que me entiendan el maldito. Si yo agarrara y quisiera identificar a Ricardo, lo voy a quemar por completo, como lo estoy haciendo ahorita. Lo voy a quemar, ¿me entienden? Voy a agarrar disparos y lo voy a disparar. ¿Qué va a pasar con Ricardo? Lo que va a pasar con Ricardo, exactamente, que va a explotar y todas sus proteínas van y se van a impactar arriba del techo. ¿Okay?
allá arriba, todo lo que se echa, o sea, se va a impactar. Ok, ¿cuál es el problema de esto? Es que arriba me deja una mancha que no puede ser identificada. Entonces ordenemos esta forma de cómo yo maté a Ricardo con un láser. Bueno, pues entonces lo voy a encajonar en un tubo, pero ese tubo va a tener cargas eléctricas, ¿me entienden? Entonces ahora que a la hora que yo le haga el disparo, todas sus proteínas, porque eso es, por eso se llama proteómica, se van a impactar pero ordenadamente. ¿Cuáles de sus proteínas van a llegar primero? ¿Las chiquitas y delgaditas o las gordas proteínas, las más lentas serán las últimas en llegar? ¿Me entienden? Por eso el espectro va a dar un dato diferente. ¿Captaron lo que se hace? ¿Ahora me entendieron? Entonces, si ya lo disparo, ¡pam!, se va a impactar y se va a hacer ahí. Si yo ahora el disparo tengo aquí, pusiera yo al hermano de Ricardo, que sea incluso gemelo, no va a dar el mismo espectro. Hay que marcar diferencias. Eso les voy a mostrar cómo se hace. Miren ustedes, otra vez, ¿me entendieron mi técnica? Aquí tengo la bacteria, la levadura, el hongo, lo que quieran. ¿Se dan cuenta que hice un disparo? Hay dos cargas, pero ahora lo voy a ver físicamente. Es como un refrigerador. Y el refrigerador meto la plaquita, que son esas plaquitas que están aquí, que miden 64 pocitos. Ahora, ¿quieren saber cuánto es el tiempo que identifica un microorganismo? ¿Alguien tiene idea? ¿Cuánto tiempo? 10 minutos. ¡Wow! 10 minutos. O sea, yo no sé para qué están estudiando lo que están estudiando. Si hoy puedo embarrar, meter y en 10 minutos me dicen tal hongo. Esa es la gran ventaja. Ahora, mírense, esas plaquitas de 64 quiere decir que puedo meter 64 muestras. ¿Ok? Y 10 minutos cada una. Pero si tengo urgencia, diga, yo creo que tengo un Auris, paro el aparato, me pongo una sola muestra y en 10 minutos voy a leer. ¿Cuánto cuesta? $200,000. Es barato. Les voy a explicar por qué. Porque en un hospital de un centro de concentración me va a medir de inmediato las muestras. No es tan caro realmente. No es tan caro. Hoy todos los hospitales de primer nivel en México, todos tienen Valitov, a pesar de la 4T. ¿Ok? Todos tienen Valitov. Los grandes hospitales, yo tengo Valitov. Entonces, es increíble porque además, ¿cuánto cuestan los reactivos? Los reactivos cuestan menos de $10. O sea, son súper baratos. Es como, ahora, la gracia es comprar el equipo. Los grandes hospitales, al final de cuentas, los rentan. Y esa es una ventaja. Entonces puedo tener esto. Entonces, ¿me entendieron cómo funciona el Baldí? ¿Captaron? Entonces, ahora surgieron cosas nuevas. Ya hay un medio cromogénico que mide Candida auris. No sé si está bueno, yo no lo he usado. Y voy a pasar a la segunda enfermedad. ¿Me di a entender con el Baldí? ¿Sí? Está padre, ¿no? Tener un Baldí, ¿no? Voy a la segunda enfermedad. La candidosis, ¿cómo voy en tiempo? Niñas, ¿cómo voy en tiempo? ¿Voy bien en tiempo? Sí. Muy bien. Luego me dice cuando ya no vaya en tiempo. Aspergillus es la segunda de las causas importante. Aspergillus lo conocen ustedes. Les voy a presentar alguna cosa. Cuando escribieron el primer trabajo, miren qué bonito los dibujitos. Este lo escribió Miquel en 1729 en un libro que se llamó Nova Genera Plantarum. El verbo asperger viene de esta situación. Este es un aspersor, ¿lo ven? Y miren si no piensan en un aspergillus. Es el conidióforo, la bola es la vesícula y los hoyitos donde se dispersa el agua, al final de cuentas es lo que es. De ahí viene el verbo de asperger, ¿no? Por cierto, como breviario cultural, ya no... el agua bendita en la Iglesia Católica... antes lo vendían en Roma, vendían los frasquitos de agua bendita y ahora me di cuenta que hay spray, una maravilla. Muy bien para bendecir algunas cosas, ¿no? Breviario cultural. Me gusta mucho cómo va a entrar. Los aspergillus entran a través de la entrada de la vía respiratoria, se pueden colocar en los pulmones y de allí parasitar los pulmones. Y puedo tener muchos cuadros, desde el cuadro agudo hasta el crónico del otro lado. Y entonces voy a entender cuál es el problema. Problemas de asociación, ya lo empezamos a ver.
Lo empezamos a ver cuando había la influenza H1N1, perdón, H1N1 y sobre todo con el COVID. Nos vino a romper toda el área de los pulmones de una manera muy seria. Les voy a mostrar un ejemplo que se me hace característico. ¿Qué es lo que nos sobra en México? Es tuberculosis. Y la tuberculosis deja huecos. Una vez se ha curado el paciente, deja huecos. Y miren ustedes lo que sucede con el aspergillus. Aquí pueden ver en una radiografía. Es el mismo paciente, Las tres es el mismo paciente. Pero vean qué diferente se ve ya en un ataque. Ahí se ve el halo y este es lateral. Es decir, hay un espacio, una pelota y por eso el paciente no puede respirar. Eso lo entiendo muy bien. Puedo entender ahí muy bien. ¿Ya? Si son muy atentos y se fijaron en el logo que puso Ricardo, que él va de haber hecho, ahí están los aspergillus. Y de hecho este es el modelo que utilizó. ¿Okay? Cuando vuelvan a que apaguen la puerta, se van a fijar que son los aspergillus que estaban ahí. ¿Quiénes son los tres aspergillus más comunes? Si leyeron cuando eran chiquititos el libro de Alejandro Dumas de los tres mosqueteros, es Fumigatus, Flavus y Níger. Pero los tres mosqueteros son como el trébol. Son 4. El cuarto se llamaba ¿cómo? D'Artagnan. Y D'Artagnan es el peor, porque o es Nidulans o es Terrius, que es Terrius, viene de tierra, pero es de terrible, digo yo, porque es también multidrogo resistente. Ahora voy en esta misma. ¿Cuántos cultivos había positivos con cándida? 50. Miren ahora, 30, 40. Más bajo. Es un problema. Entonces, hacer mi reporte, encuentro problemas. A mí me encantará que el paciente expectorara, sacara la expectoración y yo viera toda esta red de IFAs que estoy viendo. Ya está hecho mi diagnóstico. Y ya como diría la pregunta, falta el cultivo, lo más seguro es que yo complete, pero este es el 30%, 3 de 10, ¿ok? Tener esto, 3 de 10. ¿Qué es lo que yo espero en un paciente con aspergillus? Que tenga yo todo, un examen directo, una biopsia, una citología, una biopsia del cultivo y confirmar con mi cultivo. Eso es lo que yo quisiera, pero no siempre se puede, ¿no? Les presento, por cierto, los aspergillus más comunes. Este es el Fumigatus, este es el Níger, Flavus, que son los tres que por lo menos un laboratorio debe reconocer y una gente que hace micología debe reconocer. Son muy fáciles de identificar. Por ejemplo, Fumigatus, vean, es un tip rápido para aprender micología en 10 segundos que vine. Fumigatus quiere decir punk. Punk. ¿Ok? 180 grados. Y luego Níger, ¿cómo es Níger? Negro, a la afro. ¿Me entienden? Y además negrito. Y Flavus es como el penacho de Moctezuma, con el color del penacho de Moctezuma. ¿Ok? La siguiente vez hasta Ricardo lo va a poder identificar los tres. ¿Entendieron esto? Entonces va bien. Ok, perfecto. Ahora aquí. ¿Tengo biomarcadores? Sí, tengo una cosa que se llama galactomanano, que se lleva todas las luces. El beta-1-glucano no lo uso. El PCR es súper, porque va 89-100%. PCR siempre va a ir ganando las cosas. Entonces, ¿cómo voy a ir ganando? ¿Qué es un galactomanano? Bueno, el galactomanano está en la pared celular del hongo. Ahí está. Y entonces trato de medir eso, porque miren, cuando entra la infección, estos se liberan. Y se liberan en sangre, se liberan en muchos lados. Entonces puedo hacer estas determinaciones. Pero tengo falsos. Siempre en la vida hay falsos. Y miren con qué me puedo confundir. Con que la gente coma cereales. ¿Es posible esto? ¿Es posible esto? Claro. Yo puedo tener un paciente hospitalizado comiendo un All Break, o ¿cómo se llama? Un cornflakes o cualquiera de esas cosas. Y eso sí se da en los hospitales. Entonces puedo confundirme. Que el paciente esté tomando piperaciclina, tazobactam y amoxiclavulonato es normal en un paciente. Entonces tengo que tener cuidado con esto. Pero que el paciente coma paletas de hielo, eso me da mucha risa. Ya imagino yo en una unidad de cuidados intensivos y con la paleta, ¿no? No todo lo que es falso puede dar. Entonces, y sepan pedirlo. Se llama galactomananus. Vean esta receta que recibí de mi propio hospital. Galactomananus. Ok, ¿me entienden? No pidan ninfas, como el otro día que decía, búsqueda de ninfas en orina. Ok, me imagino las ninfas en orina. Ok, recuerden falsos negativos falsos positivos con esto. Miren cómo es la pared celular del aspergillus, es muy elaborada. Y al final de cuentas, esta ya la pasé, esta ya se había pasado. Yo hago mi ejercicio rápido, que es como un puzzle, como una
como armar un rompecabezas, ¿verdad? Tienen que hacer de esto 3 de 4. Si yo tengo examen directo y biopsia con Aspergillus y su MIC, un galactoma ya está hecho. O si tengo, por ejemplo, un PCR, galactoma nano y un aislamiento. O sea, la combinación de 3 de 4 ya les hizo el diagnóstico. Y eso asegura esa situación. Problema. Ser bueno es malo. ¿Oyeron eso? Ser bueno es malo. Los triazoles son tan buenos que se empezaron a usar en la industria de la alimentación, del piscícola, de las carnes, con productos similares a los que se usan en el mercado y los hongos están adquiriendo resistencia. Entonces ya están llegando al humano resistentes. El humano no ha tomado los antimicóticos, pero el hongo ya estuvo afuera en la naturaleza siendo golpeteado por los antimicóticos. No sé si me estoy dando a entender. Siento que no. Entonces, por lo tanto, aquí tengo un problema. COVID. El COVID nos desnudó la realidad de todos los países. Estados Unidos estuvo de rodillas ante el COVID. Nueva York fue el ejemplo número 1, ese ejemplo. ¿Cómo era de fácil solucionar el problema? Era muy fácil con esto, que se llama presión negativa. ¿Qué es eso? Si yo abro esa puerta, va a entrar la corriente de aire. Si yo pongo presión negativa, quiere decir que al abrir la puerta sale el aire. ¿Qué porcentaje de cuartos en hospitales tenemos en México con presión negativa? Ni el 1%. Ni el 1%, ¿me entienden? Y peor, cuando se nos vino, a todos los políticos siempre dicen, tenemos solucionado el problema, en todos los países, tenemos solucionado el problema. No, ¿saben que hicieron carpas en los hospitales? En el INER pusieron carpas. ¿Cómo? Si no controlo el aire de mi edificio, ¿cómo puedo controlar el aire en una carpa? ¿Ya? En los primeros 2 meses, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias tenía más de 500 casos de aspergillosis. Aún no se han publicado, no sé por qué, pero bueno, no me quiero meter en eso. Entonces, entender eso. Problema de la resistencia, ahí está el trabajo de Gloria González, otra de nueva cuenta, el reporte de la resistencia, que es muy seria. En México tenemos un problema muy serio. Y me voy al siguiente de los hongos. ¿Cómo voy en tiempo? Problema de Fusarium. Se los voy a traer a Fusarium. Fusarium no lo quería yo poner, pero lo puse por 2 motivos. Fusarium es un hongo que no es tan frecuente, pero vale la pena entender. Fusarium es un fitopatógeno, quiere decir que afecta a las plantas. Miren ustedes, es el primer contaminante de los plátanos. Hoy Colombia tiene un problema serio de contaminación con Fusarium. El maíz, México está arrodillado ante el problema del Fusarium. Las fresas están contaminadas y hasta la marihuana me da mucha tristeza que esté infestada con Fusarium. ¿Ok? ¿Han visto esto? Que dice, hongo Fusarium es el culpable de las meningitis de aquí de Durango. Hubieron 90 casos enfermos y casi 40 pacientes mujeres, jovencitas, se murieron. ¿Qué hongo fue el que los contaminó? A través de inyecciones. Aparentemente el anestesista o anestesiólogo cambiaba los frascos y los llevaba de un lado a otro. No tuvo control y el Fusarium se les metió por todos lados. Y eso fue el problema muy serio. Ahí pueden ver ustedes, miren la cantidad de hospitalizados en Durango. 1,400 hospitalizados por un frasquito que no se cuidó bien y Fusarium se les coló. Es un problema Fusarium. Y para muestra un botón, un paciente con una leucemia, una neumonía, afección cutánea, muerte por Fusarium. Otra leucemia, afectado, muerte por Fusarium. Es decir, Fusarium es muy bravo. Incluso Fusarium, pues, me encanta eso del WhatsApp, porque eso me lo mandó un amigo de Colombia, me dijo, ¿qué es esto que estoy viendo allí? Pues es un Fusarium que está en la sangre. Ya está hecho tu diagnóstico, no necesitas ni siquiera el aislamiento. Entonces ya está hecho. Ahí está otro de Puebla. Se puede ver con mucha facilidad. Me brinco y volver a repetir todo lo que tengo que hacer para Fusarium. Es lo mismo que les dije al principio, pero sobre todo el aislamiento del hongo. Ok, aquí voy. Examen directo de Fusarium, una biopsia. ¿Pero puedo distinguirla de Aspergillus? No, es imposible. Se necesita aislar el cultivo. Por eso aquí la imagen sola no me da. Vean qué bonito es Fusarium. ¿Saben cómo es Fusarium? Pues Fusarium parece como sonrisa de profesor a las 7 de la mañana. Así, como Fusarium. Se ve muy bonita. Se ve perfectamente. Ahí están los complejos de Fusarium. Y esto ya lo mencioné. Tener idea a estos Fusarium. Y ya me voy con la última, porque ya estoy cansado.
Mucormicosis llegó al COVID, le llamaron el hongo negro. De negro no tiene nada, es un hongo tan blanco como mi conciencia. Pero alguien se equivocó y ahorita les voy a explicar por qué se equivocó. Al grado de que cuando empezaron a llamarle el hongo negro y el COVID, el día que puse yo hongo negro y COVID en Google, ¿saben cuántos me salió? 74,000. 74,000 informaciones. ¿Qué hago? El paciente, ¿qué hace? Se vuelve loco. Entonces, ¿cómo se llama eso? Infoxicación. Cuando ya hay cosas demasiadas, esto enreda todo. Pero vamos a ordenar esto. Vean los reportes que hubo. Pueden leer esa. Una comunidad fúngica causante del hongo negro vive en la Ciudad de México. Yo me imagino como una nube de hongos allí encima de mi cabeza, ¿no? O sea, es lo primero que me imaginaba yo. Pero vean esto. Ahí la segunda. Esta vez que fui a Buenos Aires, me gustó el periódico, porque decía, por lo sencillo, éramos pocos y llegó el hongo negro. Me encantó eso, ¿no? Pero esta es la que se lleva todas las palmas para mí. ¿Ya? Hallan en el aire de la Ciudad de México bacteria que causa el hongo negro. ¿Pero qué significa? Significa que el que lo escribió es un mico tonto. Eso es lo que significa. De este periódico, al final de cuentas, lo que hice, espérenme tantito, no sé qué hice. De lo que hice fui a comerme unos chiles en nogada, porque no va a hacerle caso. ¿Ok? Punto. Pero no todo es malo, ¿eh? Es un periódico de Colombia. Bien hecho, bien estructurado, con dibujitos muy bonitos. ¿Quién lo escribió esto? Sí se documentó, porque no se necesita ser microbiólogo para hacer un reporte, sino simplemente se meterse en las cosas. O sea, quitarse de alguna manera la ignorancia micológica. Lo demás es fácil. Mucor, ¿dónde vive? Está en el aire, lo estamos respirando. Puede estar en el pan, en los bocadillos que nos comimos ahorita. Ahí puede estar. Los que agarraron de fresa, tienen más posibilidades, ¿ok? Yo por eso agarré de salchicha. Miren, por supuesto que este hongo llegó a tener tantos casos, que también no solo los periódicos, sino las grandes revistas hicieron sus comerciales de alguna manera. Ven la revista Lancet y puso, es dramática la foto. Vean la foto, vean el ojo, vean la afección. Ahí lo pueden ver, Lancet. Yo también tuve mis casos, iguales. O sea, ¿entienden por qué le llamaron hongo negro? Porque lo que genera es una necrosis. No significa que es el color del hongo, sino es un hongo que da necrosis. De hecho, la palabra necrosis viene de necro. De ahí viene la palabra. ¿Entender esto? Miren qué bonito es eso. Es muy bello. La verdad que es unas fresas, vean, con rizopos ahí. Miren qué bonitos. ¿No? Ahí se puede ver. Yo siempre digo que los mucorales son como los hombres, mientras más bellos, peores. Por eso busquen los feitos pero cooperadores, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Ok. Otro gran problema. El problema es la mucorrinocerebral, es el gran problema. Quiero mostrarles cómo se manifiesta un mucor. Es un paciente descompensado con diabetes. ¿Pueden ver la fecha? 6 de abril de 2015. ¿Ok? Esta fue 24 horas después. 7 de abril de 2015. Ese es el problema de la mucor. Que la mucor es tan rápido, tan agresiva, que por eso mi frase en un hospital es pensar bien y pensar rápido. 3 cosas que a veces en los hospitales no se logran. A veces nos perdemos. ¿Saben lo que hicimos un problema? Se nos murió un paciente y nadie hizo el diagnóstico. Ni siquiera nos enteramos que había entrado. Tuvimos una junta de esas de todos los servicios en que uno se desgarra realmente viendo cuál era el problema, hasta que el que dio la solución fue un residente, un alumno como ustedes. Dijo, oiga, yo quiero hablar, no lo dejan hablar. Ya, el último que habló me dijo, ¿por qué no usamos para hacer diagnósticos esto? Y todo el mundo quedó viendo así, sobre todo somos viejitos, este idiota, ¿no? O sea, me dice, ¿por qué no hacemos un grupo de WhatsApp? Ya, se llama Código Mucor. Y hoy puede entrar aquí, estando yo aquí, puede entrar el Código Mucor, paciente que está ingresando a otorrino o a urgencias. Inmediatamente se mueve mico, se mueve infecto, se mueve endocrinología, se mueven los otorrinos, va cirugía, maxilo, va oftalmo. Hoy, gracias al grupo de Código Mucor de aquí, recuperamos 17% de mortalidad y gracias al residente. Es una maravilla cómo usar la tecnología a nuestro favor, pero no siempre sucede así. Bueno, ahí están los cuadros.
Puede ser un paciente con una leucemia, un niño muy severo, o un paciente diabético que le va muy mal, o pueden haber cuadros pulmonares como el aspergilos. De hecho, aspergilos y mucor son como ustedes, se copian. Es muy interesante eso, ¿no? Bueno, miren ustedes, este es un reporte que hice aprovechando el COVID, los casos. ¿Por qué México tiene tantos casos? Porque tenemos diabéticos, porque estamos diabéticos mal cuidados, porque tenemos un problema muy serio de obesidad, somos los campeones en consumo de Coca-Cola, ¿me entienden? Es un problema muy serio que no ha habido una política de control de la alimentación y del diabético, muy serio. ¿Qué aportamos nosotros? En el COVID, en solamente 15 meses, ya habíamos reportado 20 y tantos casos, al final fueron 40 y tantos casos con el COVID, y hacer el diagnóstico se requiere un poco de micología y punto. Un examen directo donde yo vea hifas gruesas, hialinas, enocíticas y dicotómicas, punto. Un cultivo, son tan nobles los mucorales que en 48 horas están dando positivos. No hay ningún biomarcador ni se requiere de nada más, solo micología de a pie, o sea, para que me vayan entendiendo. Es eso. Unas cosas que se llaman guías globales. Las guías globales quiere decir nos ponemos de acuerdo todos. Yo esta es la primera vez que participo, por ahí estoy. Las guías globales, la primera vez que participo. Me hicieron leer más de 100 artículos, me sentí yo estudiante, volviendo a leer todo, para que dijeran lo que ya sabíamos. Tiene usted un paciente que sospecha de mucor, hágale una tomografía, tómele un examen directo y haga micología de a pie. Nosotros lo que hacemos es que no permitimos que nos transporten las muestras, vamos directamente a tomarlo al paciente. Porque eso evita que, ¿saben que los mucorales son tan agresivos como los hombres violentos? Regularmente el hombre violento es lábil, un tantito que le haga uno se rompe, ¿me entienden? Entonces el mucoral igual, se transporta, se muere, pero en cambio si lo toma uno directo, ¿saben que ahí abrimos, no usamos mechero? Abrimos el medio de cultivo y ahí sembramos. Difícil que se contamine. Están viendo ahí cómo se está haciendo directamente, y lo puede uno ver. ¿Y qué es lo que voy a ver? Hifas enocíticas, dicotómicas, con gran cantidad. Miren, ¿saben cómo me da la impresión de que el mucoral empujara la caja de Petri? Me da esa impresión de eso, ¿no? Y son muy bonitos los mucorales, ¿no? Miren las hifas cómo se ven perfectamente bien. Me los mandó mi amigo Fernando Gómez Daza de Venezuela, que trabaja maravillosamente bien la micología. Y ahí pueden ver, tenemos de todo. En México tenemos mucorales hasta para aventar por alto. Solamente me falta un género por reconocer que se llama Coqueromyces recurvatus, que ya dije que si lo encuentro me vuelvo a casar. Mi esposa dice que no encuentre el Coqueromyces. ¿Okay? Pero, ¿qué les pasa a los mucorales? A veces les pasa lo que a ustedes. Les da hueva. Y la hueva es hasta de reproducirse, Dios mío. Entonces, ¿qué hago con este hongo que no da formas de reproducción? Ni modo, no hay una forma morfológica como yo pueda identificarlo y tendrá que ser un PCR el que me haga la identificación. No sé si me doy a entender. Es como encontrar un pedazo de pierna ahí tirado, como sucede muy a menudo en México. No sabemos si es hombre, si es mujer, quién es. Hay que hacer un PCR para saber. El PCR es la solución de todo esto, ¿no? En las propias guías dijimos qué es el tratamiento de elección. Curiosamente, anfotericina B. Esa vieja anfotericina B. Hoy tenemos dos medicamentos nuevos que pueden entrar al mercado. Uno es el isavuconazol y el otro es posaconazol, pero les voy a decir los precios. 5 días de tratamiento de posaconazol cuesta 22,000 pesos, 5 días, ¿ok? Y de isavuconazol como 30,000 pesos. Entonces, más la anfotericina B, más la hospitalización, son caros. O sea, es un problema caro. Pero de todas maneras, la gracia es solucionar el problema. Vean que el paciente perdió el ojo, porque se tiene que eviscerar. Ojo que se toca, ojo que se pierde. En estos casos son muy severos. Y las conclusiones que voy tomando para este trabajo es: integren todo. Esto es como armar un rompecabezas. La primera pieza que se pone es cómo veo al paciente. La segunda pieza es la anamnesis. ¿Me entienden esta palabrita? Es cómo hacen ustedes todo el interrogatorio. Dónde viene, qué vive, qué hace, qué ha hecho. Es decir, se vuelve uno como esposa. Realmente preguntar todo. Y luego intentar qué pruebas. Si tengo pruebas de micología de a pie, si necesito un PCR, para identificar por completo los hongos. Entonces, ¿me entienden lo que es un problema de una IFI? Y voy a poner el ejemplo del COVID.
El COVID, al final de cuentas, fue un paciente diabético con COVID y esteroides. No sé si ustedes se acuerdan de una cosa que llamaban La Tormenta Perfecta, una película ya muy vieja que hubo en eso, que yo pensaba así. Entonces, ¿qué es fundamental? Exámenes directos de inmediato y histopatología. La histopatología a veces no nos da tiempo, pero el examen directo es muy rápido. ¿Cuánto tiempo me tardo con un examen directo? 3 minutos, 5 minutos. A veces tardo más en ir a ver al paciente que en regresar que tener el directo. Un cultivo es el estándar de oro. Es el gold estándar porque puedo asegurar que es lo que tiene. Y si lo repiten es mejor, porque sobre todo tienen que repetir para estar seguros. No sé si me doy a entender con esto. Antes le llamaban flora, ahora se llama microbiota, pero a mí me gusta más flora, soy viejo. Ajá. Entonces decía, flora normal, flora pasajera, ¿me entienden eso, no? Es como cuando dicen, el maestro anda con fulanita. Y uno tendrá, ¿por qué me dices eso? Pues porque lo vi saliendo en su carro. ¿Y no será flora pasajera? O sea que al final de cuentas el maestro le dio un aventón y lo dejó en la siguiente parada del bus o del autobús. Flora pasajera. Bueno, la alumna se fue todo el semestre con él, pues es flora normal. Flora normalmente se fue con él y lo dejó en el bus, no hay una infección. Pero si ustedes lo están viendo salir o lo están viendo en el momento, entonces ya es una infección. Entonces tiene que uno encuadrar esto. Pruebas de susceptibilidad muy importante. No hay un biomarcador fúngico. Los galactomananos nada más nos sirven para aspergillus y algunos otros hongos. El PCR es el gold estándar también junto con el cultivo. Y integren pruebas, armen. Yo cada vez que un paciente me ve con la carita de ¿qué tengo? Porque ese es el problema. ¿Qué tengo? Pues hay veces que desde que entra el paciente dice que lo que tiene. Hay veces que sí, pero hay veces que por Dios santo lleva 3, 4 meses y no sabemos, porque tiene uno que ir poniendo un pedacito del rompecabezas hasta que de repente sale la carita de Mickey Mouse y ya tengo el diagnóstico, ¿no? Entonces tienen que integrar pruebas y a veces los laboratorios o los hospitales no contamos con todas, pues uno tiene que tener relaciones para que todo eso termine. La micología está de moda. Ya los micólogos estamos de moda. Si alguien está viendo este programa que se llama The Last of Us, hoy, ¿qué creen que recibo más aquí? Me preguntan de esta película si esto va a ser cierto. Y yo digo, yo qué sé. Pero lo más seguro es que si uno sepa un quinto micología, eso no es cierto. Esto sucede con los insectos que son parasitados. Y al final de cuentas esto significa. Pero me parece muy bien que hayan hecho esta serie para que por lo menos volteen a ver a la parte de la micología, que es tan importante como las otras 3 partes de la infectología. No se van a convertir en eso, ni el novio se va a convertir en eso, ¿no? Muchas gracias.